¿Saben que en algunos bares echan de menos el olor pestilente del tabaco y lo encargan de modo artificial? ¿Pero cómo lograrlo si ya no hay humo? Bueno, pues los olores se fabrican. ¿Saben que el lujo también tiene un aroma asignado? Que tiene un olor especial, es verdad. Huele, yo diría que tiene un olor como a colonia, fresco, lavanda, no sé, no lavanda, no sé exactamente, pero sí es verdad que tiene un perfume especial. ¿Sabían que las tiendas de una misma cadena huelen todas igual? ¿O que se puede fabricar un olor artificial a tabaco, a gasolina o coche nuevo? Pues sí, cada vez hay más sitios que buscan sorprendernos con un aroma especial. En esta tienda han convertido una de las fragancias de su firma en un ambientador. En este otro establecimiento se huele desde la puerta. Cada vez hay más empresas que se suman a esta moda de crear un olor que les identifique. Y como son estas cosas, a veces con más o menos éxito. A veces, en algunas tiendas, a lo mejor en esta no, pero hay en otras que sí me parece un poco agobiante. Que te sales porque huele muchísimo. Fresco, natural, limpio. No he notado ningún aroma especial. Pero no se crean que los olores se eligen al azar. Detrás de cada perfume hay todo un estudio que los expertos llaman marketing olfativo. Las personas recuerdan un 35% de lo que huelen, mientras solo recuerdan un 2% de lo que oyen o un 5% de lo que ven. El olfato es el sentido de las emociones. En esta empresa convierten en perfume aquellos valores que se quieren transmitir. Por ejemplo, ahora preparan uno especial para un concesionario de coches de lujo. Tenemos una nota de cuero que evoca el lujo, la tradición también, y que puede recordar también a coche nuevo, que es muy de tendencia actualmente. Y si el cliente es un bar de copas selecto, una nota mojito. Y después una nota que representa un poco el aroma del gin tonic. A veces buscan que los clientes se queden el tiempo justo, algo que se arregla con unas notas cítricas. Los señores del banco quieren hacer el negocio, pero no quieren que esté sus clientes todo el día en el banco ahí enredando, sino lo que quieren es que entren y salgan, hagan el negocio y salgan. Antes se decía que las cosas nos tenían que entrar con la vista y ahora todo es cuestión de narices.